Te alabamos en esta tarde, Dios eterno. La gloria, la honra y la alabanza te damos en esta tarde. Bendito sea tu nombre. Te ponemos esta predicación y enseñanza de tu palabra en tus manos y que todo sea para la gloria de tu nombre. Te pedimos que nos dirijas con tu Santo Espíritu. Ayúdanos en esta hora, Señor. No nos dejes dar convicción, Señor, de pecado al pecador. Y a nosotros danos sabiduría, danos inteligencia. Dependemos enteramente del Dios del cielo. Y la gloria y la honra sea para ti. Gracias te damos, Padre, en el poderoso nombre de Jesucristo. Bendito el nombre del Señor. Vamos a leer la palabra de Dios en Hebreos capítulo 4, versículo 14 y el capítulo 5 hasta el versículo 10. La palabra de Dios la leemos en el nombre de Jesús. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Alabado sea el nombre del Señor. En esta tarde le damos la gloria y la honra al Señor. La palabra de Dios dice claramente que en cuanto al sacerdocio levítico, nadie toma para sí esta honra, sino el que fue llamado como lo fue Aarón. ¿Para qué es un sumo sacerdote? Para que ofrezca ofrendas y sacrificios según el orden de Aarón. Porque Dios, cuando sacó de Egipto a su pueblo Israel, lo llevó por el desierto, y estando en el desierto, él se levantó el tabernáculo según el modelo que Dios le dio a Moisés, y todo el reglamento de los sacrificios se lo dio Dios a Moisés, las leyes, los mandamientos, las ordenanzas. Acuérdense que Dios le habló en el monte Sinaí, y Moisés estuvo 40 días y 40 noches escribiéndole Dios con su propio dedo las tablas de la ley. Y cuando Moisés desciende, encuentra al pueblo perdido, en juego, en pecado, y el pueblo estaba jugando, comiendo y bebiendo, y se olvidaron de Dios y se olvidaron de Moisés, porque dijeron: este Moisés ha subido al monte y ha desaparecido. Pero Moisés descendió y realmente lo encontró al pueblo desbaratado, estaba en pleno pecado, jugando, comiendo, y se olvidaron de las leyes de Dios. La Biblia dice que Dios le dio un modelo, el tabernáculo de reunión, donde solamente un hombre, el sumo sacerdote, podía entrar al lugar santísimo. Al lugar santo entraban los hijos de él, pero al lugar santísimo solo Aarón entraba una vez al año. Y no entraba si no estaba santo. Y no entraba si no había ofrecido los sacrificios, si no se había limpiado, si no estaba puro, si no estaba santo, si no estaba consagrado.
Y eso es importante que entendamos, que para el que se acerca a Dios tiene que estar con manos santas, sin ira ni contienda. ¿Cómo un hombre de Dios puede interceder ante el Padre? Pongámoslo de esa manera. Los que interceden ante Dios, los que oran permanentemente, los pastores, los ministros, los intercesores, los que están clamando a Dios, y todo cristiano que alza su mano al cielo, sus manos tienen que estar limpias. ¿Limpias de qué? De ira, de contienda, de pecados pequeños, pecados más grandes, porque se está presentando ante el Dios vivo. Y cuando una persona se presenta ante el Dios vivo, tiene que estar puro. Su vida tiene que ser transparente, no puede tener pecado. Pero realmente eso la gente a veces no cumple y se olvida. Por esa razón Dios no responde a las oraciones del pueblo, porque el pueblo está con manos sucias, manos inmundas. Y para presentarse ante Dios, el pueblo tiene que estar santo, porque nos presentamos ante el Dios vivo, como lo hacía Aarón, ofrecía ofrendas, sacrificios por los pecados del pueblo, porque el pueblo peca todos los días. Entonces ofrecían becerros, ofrecían animales engordados, corderos. Veamos lo que dice la palabra de Dios en Hebreos, donde estamos leyendo. Dice la palabra de Dios, porque no, en el versículo 15 del capítulo 4, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino de uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, sin pecado. Aquí está hablando de Cristo el Señor, un sumo sacerdote santo, sin mancha, más sublime que los cielos, no tenía pecado, no había vicio, no había mancha. El Hijo de Dios se presentaba en el Calvario sin mancha, no tenía culpa. Mas sin embargo le echaron culpa y el pueblo decía, crucifícale, crucifícale, porque era necesario, era parte del plan de Dios, que su propio Hijo muriese para presentar una ofrenda santa, sin mancha, el Cordero de Dios. Dijo Juan el Bautista, cuando Jesús vino a ser bautizado por Juan el Bautista, le dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Entonces es necesario que el sumo sacerdote esté sin mancha, esté sin pecado. Entonces, cuando tenemos un sumo sacerdote de este calibre, de esta calidad, de este señorío, de esta majestad, entonces todo cristiano puede acercarse confiadamente en los atrios, en el altar de la iglesia o donde quiera, y confesar su pecado delante de Dios, porque tiene un intercesor que está delante del Padre a la diestra, intercediendo continuamente por nosotros. Veamos el capítulo 5, lo que dice la palabra de Dios. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Según la ley, para esto estaba el hombre de Dios. Aarón estaba listo, estaba presente para dar sacrificio, ofrenda por los pecados del pueblo. Y el pueblo era mucho, era bastante. Y entonces todos los días venía la gente, he pecado, he hecho esto, tenían conflicto, tenían toda clase de pecados. Y venía Aarón y ante el altar de Dios entraba y mataba el animal. Y los pecados de ese hombre eran puestos en ese animal. Y eso se hacía siempre, siempre, por todos los años. Mientras había templo, ahí se ofrecía el sacrificio de Dios, el sacrificio de la ofrenda ante Dios.
para que la gente quede sin pecado, según los sacrificios, según los ritos. Si la mujer estaba impura también, y toda clase de pecado tenía ahí descrito, está en Levítico, ahí está detallado. Y eso es inmenso de estudiar. Pero hagámoslo sencillo, hagámoslo práctico. Aarón era el hombre escogido de Dios para presentar ofrendas y sacrificios. Y no se olvide que Aarón es hermano de Moisés, con 3 años mayor que él. Y Dios lo llamó. Y esta honra no dice, ya, yo quiero ser sacerdote. No, Dios lo llama al hombre. Y ese reglamento sigue hasta el día de hoy. Dios tiene que llamar a los siervos de Él. Nadie tiene que estarse ofreciendo, yo quiero ser profeta, yo quiero ser pastor, yo quiero ser evangelista. Dios llama, Dios prepara y Dios respalda para que el hombre de Dios pueda presentar ofrenda en sus oraciones y pueda interceder por la iglesia, pueda interceder por los gentiles y pueda decir, Señor, ten misericordia de este país, de esta nación, que es lo que estamos haciendo, clamando, pidiendo. Y procuramos en todo estar santo, estar limpio. No que no pecamos. En el día sí se peca, pero para eso está la sangre de Jesucristo diariamente, que nos limpia de todo pecado. El sumo sacerdote, el abogado divino. De Él estamos hablando. Entonces nos convenía, porque Aarón, teníamos que ir siempre a Aarón. El pueblo tenía que ir siempre, siempre, porque el pueblo venía en multitudes y tenía pecados tras pecados. Y tenía que venir con su becerro, tenía que venir con su animal y hacer todo un rito, coger su sangre y degollar el animal, para que el animal lleve el pecado del hombre. Pero en este tiempo ya no es así, no va más el sacerdocio de Aarón. Se terminó, porque cuando Cristo vino le puso fin a esos sacrificios. Hizo un nuevo pacto. Tenemos que entender, las cosas son fáciles. No va más el sacerdocio de Aarón. Ahora va el sacerdocio de Jesucristo, según el orden de Melquisedec. ¿Y quién es este Melquisedec? Es un hombre que en los días de Abraham se presentó y le recibió los diezmos de todo lo que había ganado Abraham en una batalla que él tuvo. Ese es el diezmo que también se tiene que seguir recibiendo, no el diezmo de Moisés. El diezmo de Melquisedec todavía existe, ese no es el tema. Pero como topamos de Melquisedec, este hombre es eterno, es semejante al Altísimo, dice, que permanece sacerdote para siempre. Y según ese orden, Jesucristo es el sumo sacerdote en estos días. Porque si fuera según el orden de Aarón, Cristo ni siquiera fuera sacerdote, porque Jesucristo no es de la tribu de Leví, ni es de la descendencia de Aarón, porque manifiesto es que Cristo es de la tribu de Judá, de la línea del rey David. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, seguimos leyendo en el versículo 2. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo, porque Aarón era un hombre común y corriente, y tenía pecado, y tenía que ofrecer también sus propios sacrificios para estar limpio. Versículo 4, lo que le estaba diciendo, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así, el versículo 5:5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino al que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruego y súplica, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Ofreciendo ruegos y súplicas. Qué
que es real, que es el Señor. Dice la palabra de Dios. Volvamos a leer el versículo 7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruego y súplica, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Con gran clamor y lágrimas. Y ya ese clamor ahora ya no se oye. Con súplica, con clamor, con gran intercesión, con ganas de interceder ante el Padre por el pecado de nosotros. Y fue oído a causa de su temor reverente, dice la palabra de Dios. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Cristo padeció, fue vituperado, le dieron de bofetada, le dieron de puñetazo, fue menospreciado hasta la muerte y muerte de cruz. Llevó esa cruz pesada, ni la podía cargar, tanto que Simón de Cirene tuvo que ayudarle porque este hombre venía del campo y le pidieron que le ayude. Pesada cruz, pesada cruz. Y voluntariamente se ofreció. ¡Qué sacrificio! ¡Qué maravilla! ¡Qué admiración por este hombre! El Dios hombre, 100% Dios y 100% hombre, Jesucristo, el único mediador, porque no hay otro nombre bajo el cielo en el que podamos ser salvos, solamente Jesucristo, el sumo sacerdote, y esas puertas hoy están abiertas para el pecador, para el que se quiera arrepentir de sus pecados, de su inmundicia, de sus robos, de sus crímenes, de sus adulterios, de sus fornicaciones, de la borrachera, de toda clase de pecado que el hombre comete diariamente. Y ahí la gente no quiere oír, pues. Póngale una serie de inmundicia, 22.000, 5.000, 10.000 seguidores tienen, porque la puerta que va para abajo es ancha, ancha y espaciosa es la puerta que lleva hacia abajo. La puerta que va hacia arriba es angosta y estrecha. Y ahí es la puerta de la crítica, la puerta de la persecución. Miren nomás ahorita en el mundo entero, persiguiendo a la iglesia, los gobiernos, queriendo prohibir que se predique esta palabra. Viendo que está la tierra conmovida por tantas pandemias, tanta inmundicia, tanto terremoto, tsunami, deslave, hambre que hay en la tierra. La única iglesia que puede clamar es la iglesia de Cristo. Veamos también el versículo, veamos también otro texto que tenemos aquí. En Hebreos 4, por favor. Hebreos 4, 15 y 16, lo que habíamos leído anteriormente. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, lo que hemos decidido, lo que hemos profesado, ser cristianos, ser seguidores de Cristo, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino de uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo sin pecado. Él tiene compasión de la gente. Si la gente se arrepiente, si el hombre dice me arrepiento, he pecado, me he olvidado de Dios, he sido duro de corazón, entonces las puertas para aquella persona se le abren generosas. Veamos también otro texto más adelante en el 6:20, por favor. Hebreos 6:20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El 7:26 también veamos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Nos convenía
un sacerdote de este calibre, sin mancha, sin pecado, inocente, apartado de los pecadores. No se contaminó con pecado. Y sí que nos convenía, porque su sacrificio y su intercesión nos ha servido para ser declarados santos delante de Dios, servidores de Cristo, hijos de Dios. No porque seamos santos, no, es en Cristo. En Cristo somos justificados por el que derramó su sangre. En esa sangre que derramó en el Calvario, la gente es limpiada. Un solo sacrificio Cristo necesitó. Ya no tiene que morir todos los años. Una sola vez para siempre. Veamos en Hebreos 8:1. ¿Qué dice la palabra de Dios? Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Grande compasión de Cristo por los pecadores. Mateo 9:36, veamos. Mateo 9:36 dice la palabra de Dios así: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Dios tiene misericordia. Dios tiene compasión de nosotros. Extiende su misericordia. Y no ha terminado el tiempo de la gracia. Esa es una prueba del grande amor de Dios para el hombre, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué dice también la palabra de Dios en Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Compasión de Dios por el hombre. Mateo 14:14. Y saliendo vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Tuvo compasión, tuvo misericordia y sanó a los enfermos. Veamos también en el 15:32, aquí en Mateo mismo. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen en el camino. En Mateo 20:34 también, por favor. Mateo 20:34 dice así: entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos, y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Alabado sea el nombre del Señor. Veamos también otro versículo más para seguir todo lo que es la compasión de Cristo. Marcos 1:41. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió su mano, la mano, y le tocó. Y dijo: quiero ser limpio. ¿Por qué razón usamos tantos textos? Para probar la compasión de Cristo. Para no hablar en el aire. Para ir comprobando la grande misericordia de Dios para el hombre. En Lucas 7:13, por favor.
Lucas 7:13, por favor. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y le dijo al joven, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Juan 11:35. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, Jesús lloró. ¿Por qué lloró Jesús? Porque se compadeció de su amigo y de sus amigas que había muerto Lázaro. Y sus hermanas estaban llorando inconsolablemente. Y hoy Dios no tendrá misericordia de aquellos que se arrepienten. Y la puerta de los cielos se abre generosa para el pecador. Dice la palabra de Dios que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Veamos también en 1 Pedro 2:5. Y vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Apocalipsis 1:6, por favor. Apocalipsis 1:6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Y el 5:10 también en Apocalipsis. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y para terminar en Apocalipsis 20:6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios, de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Damos gracias al Señor porque hemos entendido el sacrificio de Cristo, el sacerdocio inmutable, que permanece sacerdote para siempre, para interceder por el pecador. Oremos al Señor. Gracias te damos, Señor. Te pedimos que nos ayudes. Ten misericordia de los que no te conocen, Señor. Salva las vidas. Ten misericordia de toda tu iglesia, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.